Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Gracias damos a nuestro Dios. Hoy tenemos una vez más la oportunidad, yo siempre lo expreso de esta manera, el privilegio, porque realmente así es. Hoy el Señor nos permite un tiempo, hermanos, para dedicárselo a Él. Tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo, hermanos, de invocar el nombre de nuestro Dios y dirigirnos a Él como nuestro Padre, ese Padre celestial, ese Padre amoroso, ese Padre bondadoso, que tiene cuidado de nosotros, o sea que está asistiéndonos cada día de nuestra vida. Y Dios es fiel. Y como Él es fiel, no depende de ninguna circunstancia, depende de Él mismo, depende de su palabra. Palabra, hermanos, que llena de gozo nuestro corazón, palabra que llena de gozo nuestra vida, pues aquel Dios del cual proviene toda verdad, toda única verdad, precisamente, hermanos, nos ha dicho estar con nosotros todos los días, por siempre. Su palabra es su promesa y Él es fiel a ella. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy tenemos la bendición de dirigirnos a ese Padre, a ese Dios soberano. Hoy tenemos la oportunidad maravillosa de dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a través de ese tiempo, hermanos, que te invito a que lo aprovechemos con todo nuestro corazón, este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, a que nos rindamos delante de esa presencia de Dios en adoración y que fluya de tu vida, de tu corazón, estas palabras que podemos dirigir a nuestro bendito Rey. Te invito, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Recuerden que hemos venido, hermanos, en todos estos días, jueves y sábado, estudiando esta maravillosa carta. Estamos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y vamos a leer solamente versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra de la siguiente manera: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el Señor, dice su santa palabra. Nos dice el Señor en esta noche. Noche de regocijo, noche de gozo, noche en la cual el Espíritu Santo nos permite a todos nosotros libertad total y completa para acercarnos a nuestro Dios y hacerlo como la Escritura nos invita, reverentemente, pero también confiadamente, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso lo vivimos hoy, eso lo disfrutamos, pues la palabra nos dice que a nosotros que hemos creído en Cristo Jesús y que por lo tanto hemos sido justificados por gracia, no hay ninguna condenación para cada uno de nosotros, pues la Escritura nos dice que somos sus hijos, y como somos sus hijos, tenemos una relación íntima con Dios, con nuestro Padre. Y hoy, hermano y hermana, te invito para que aproveches de todo corazón este tiempo y adores a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Adores a Dios con el entendimiento, como dice la palabra, y permitas de esa manera que tu corazón se sensibilice de tal forma que la palabra de Dios llene tu vida
y llene tu corazón. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor.
reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Dale un fuerte aplauso, Rey de Reyes. Tengo un corazón nuevo por Jesús.
Tengo alegría que no cambiaría, me quitó el dolor, soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía, tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría, me quitó el dolor, soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía, me sacó de mi prisión, mis cadenas se rompió y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy, libre soy. Tengo un corazón nuevo por Jesús. Tengo alegría que no cambiaría, me quito el dolor, soy libre por su amor. Tengo la gracia que no merecía, me sacó de mi prisión, mis cadenas se rompió y las cosas han quedado atrás. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy, libre soy. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. He sido justificado, su sangre me ha lavado. He sido justificado, el precio ya fue pagado. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy. Me echó libre por amor y compasión, el juicio ya fue pagado por su amor. Las cadenas que me ataban me rompió, libre soy, libre soy. Libre soy. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Canta conmigo.
Qué bueno, hermanos, que tenemos este día tan especial, este momento de tanto regocijo y de tanta bendición, pues al poder adorar a Dios como lo hemos hecho, con libertad de corazón, pero permitiendo que esas palabras broten de nuestro corazón, ese corazón redimido por nuestro bendito Salvador. Yo creo, hermanos, que todos nosotros nos hemos deleitado en este tiempo de adoración y de exaltación. Aprovechemos entonces el tiempo y la oportunidad de hoy para que continuemos estudiando esta maravillosa carta de la palabra de Dios. Estamos en Romanos, capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Y te invito nuevamente para que lo leamos y lo haré en otra versión. Y una vez más, hermanos, yo te animo siempre a lo mismo. Escucha con atención estas palabras, porque son para ti, son para mí. Tú que has creído en Cristo Jesús, escucha lo que el Señor te dice en esta noche. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, dice la palabra. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de esa naturaleza pecaminosa, dice el texto, vivirán para la gloria de Dios. Qué bendición, hermano, de palabra que nos dice el Señor en esta noche, y que, vuelvo y te repito, el solo leer la Escritura tiene que iluminar tu corazón de tal forma que te conduzca, hermano, y te animo a hacerlo. En esta noche decirle: oh Dios, solo tú eres santo, tú eres maravilloso. Señor, cuando esa palabra tuya llega a nuestras vidas, cuando esa palabra tuya nos permite, Señor, estudiarla como en este momento o en el día de hoy, Señor, nos postramos reverentemente delante de ti, en un reconocimiento de tu santidad, en un reconocimiento de que tu palabra es vida, de que tu palabra es verdad, que es la única luz que alumbra nuestro corazón, el único fundamento que hay en nosotros. Llénanos de ella, Señor. Llénanos de tu palabra. Permite, hermano y hermana, en esta noche, que la bendición que hoy poseemos al estar en Cristo Jesús, de saber que el Espíritu Santo está en nosotros, permite, hermano y hermana, comprensión de la palabra, para que esa palabra sea la que te dirija, para que esa palabra sea la que regule la vida que hoy estás disfrutando en Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que todo cristiano verdadero, nosotros que estamos en Cristo, anhelamos de todo corazón luchar eficazmente contra el pecado que todavía, como hemos visto en estos últimos estudios, todavía mora en nosotros. Y como hemos visto, hermanos, ya en este estudio de esta carta, sobre todo al considerar los capítulos 6 y 7 y lo que vamos del capítulo 8, todos aquellos que han sido justificados, todos los que han sido declarados justos en el tribunal de Dios, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, también dice la palabra,
han sido santificados. Todo creyente verdadero ha sido liberado del dominio del pecado y está siendo progresivamente transformado a la imagen de ese Redentor, a la imagen de Jesús. Pero lo cierto, hermanos, es que eso genera en nosotros un conflicto porque quisiéramos batallar menos contra el pecado y tener más victoria en esa lucha, sobre todo en días como los que vivimos, cuando por situaciones que pasan, por situaciones que tenemos que enfrentar, estamos más vulnerables a ciertas tentaciones que frecuentemente vienen a nuestras vidas. Quizás, y sabemos, hermano, tú tienes un problema hoy porque tal vez, como muchos, han perdido sus trabajos o están luchando ahí con el temor del qué será y qué pasará, y si vuelven otra vez los estados de quietud, y si vuelven y se cierran, ¿qué será? Un conflicto que nosotros siempre generamos y que quizás también nos llena de ansiedad o nos sentimos de pronto hastiados ya de tantas cosas, de que de pronto nos han encerrado y que a veces trata de surgir la amenaza de que si las cosas no se llegan al punto ideal como en muchos otros lugares, pues vendrán momentos también difíciles. Y sobre todo, hermanos, el no tener como una idea clara de cuándo por fin cambiará todo esto. Y ahí estamos, hermanos, deseosos de pronto de saber o que algo nos ilumine para que nos diga como la manera o la fórmula para que luchemos entonces eficazmente esta guerra y que seamos plenamente victoriosos, que se está librando continuamente, porque así lo hemos visto por la palabra de Dios en nuestro corazón. Viene a nosotros el deseo de que si nos pudieran decir de pronto como esa fórmula para nosotros pelear apropiadamente esta batalla, pero de una manera eficaz. Sin embargo, antes de nosotros saber el cómo podemos luchar contra el pecado, porque ahí es donde está nuestra guerra, ese pecado que todavía mora, permanece en nosotros, para nosotros poder seguir avanzando con pasos firmes y seguros en la santidad, es extremadamente, es vital, es importante, hermanos, que entendamos cada vez mejor nuestra identidad en Cristo ahora, nuestra identidad en Cristo. Y eso es precisamente lo que hace Pablo en su carta a los romanos. Si has leído de pronto con cuidado y le has prestado atención a los primeros 11 capítulos de esta carta, que suman aproximadamente 315 versículos, encontrarás 6 imperativos, 6 exhortaciones. Es decir, hermano, hay como 309 versículos dedicados a explicarnos el cómo, dedicados a explicarnos nuestra identidad en Cristo. Y solo unos cuantos versículos, solo 6 versículos, dándonos exhortaciones acerca de cómo debemos de vivir nuestra nueva vida en Cristo. Pablo nos enseña que para nosotros poder crecer en obediencia, necesitamos enraizarnos, afirmarnos en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. De lo contrario, corremos el gran peligro de caer en la trampa, como hemos visto, hermanos, del legalismo, en ese deseo genuino de querer nosotros crecer y avanzar en santidad. Lo que Dios ha hecho, nos dice la palabra, ha sido de pura gracia. Lo que Él ha hecho por nosotros es de pura gracia.
Lo que hace posible nuestro crecimiento en gracia es únicamente de Dios. Pero nota que su obrar viene primero. Nuestro obrar viene después. La obra de Dios. Él hace la obra en nosotros por gracia, gratuitamente. Y nosotros nos apropiamos de ella por fe. Pero es su obrar en favor nuestro. Después viene entonces nuestro obrar. Es decir, hermanos, o es por eso que a partir del capítulo 12 de la carta a los Romanos, luego de haber explicado el Evangelio con todo lujo de detalles, encontramos tantas exhortaciones a vivir a la altura de lo que ahora somos como cristianos. O sea, hermanos, que primero debemos conocer nuestra identidad en Cristo. Es importante evitar comprenderla y entenderla para que nosotros luego, al comprenderla, podamos vivir en consecuencia. Podamos vivir. Hemos visto ya que todos los cristianos, sin excepción todos, somos espirituales. No importa el tiempo que tenga, somos espirituales. No importa si tienes 5 meses en la fe o días, o si tienes 20, 30, 40 años en la fe. El verdadero cristiano, dice la palabra, es espiritual. En el sentido, hermano, de que todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, en todos nosotros como cristianos mora ahora habita en nosotros el Espíritu Santo. Todos los cristianos son templo del Espíritu de Dios. De manera, hermanos, que ahora que estamos en Cristo, tenemos nuevos recursos, tenemos nuevas motivaciones que antes no teníamos para obedecer a Dios y seguir creciendo en santidad. Y ya no por una motivación que se puede volver legalista, sino por una motivación evangélica, que Dios nos habla en la palabra. Y eso es precisamente, hermano, lo que vamos a considerar en estos 2 versículos que el Señor nos va a permitir estudiar, versículos 12 y 13. En estos 2 versículos, estos 2 maravillosos, porque tienen una enseñanza fundamental para nuestras vidas, encontramos precisamente 2 puntos, 2 enseñanzas. Y la primera es que los cristianos debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo. La obra que Dios ha hecho ya a nuestro favor en Cristo. Nosotros debemos de ser coherentes con esa obra. Y nota una vez más el versículo 12. Y mira cómo comienza. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y aunque en este texto, hermanos, no encontramos una exhortación explícita, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos de ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor. Si somos cristianos, esa obra que ha hecho a través de la persona y la obra de Cristo. Por eso mire cómo dice, así que, una declaración, cómo introduce este texto. Es como que si nos estuviera diciendo, ya que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo nos libertó precisamente de la esclavitud del pecado, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios, ya que ahora disfrutamos de la vida y de la paz de Dios, y ya que al final de los tiempos
el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en cuerpo en la presencia de Dios. Mira lo que dice Pablo. Por todo eso, por todo esto que nos ha dicho, ustedes no tienen deuda alguna con el pecado para vivir como antes vivían cuando estaban en la carne. Ya no tienen ninguna deuda. Nuestra obligación, dice la palabra, no es con la carne. Nuestra obligación ahora es con el Espíritu. Y esa es básicamente la idea. Así que nos dice la Escritura, nosotros que estamos en Cristo Jesús, no tenemos una deuda con la carne. Ahora tenemos una obligación, pero con el Espíritu. Y no olviden, hermano, no olvidemos que cuando Pablo hace referencia a la carne, no está hablando de la piel que recubre nuestros huesos o nuestros músculos. Está hablando aquí, hermanos, de ese principio pecaminoso que domina los incrédulos, pero que también aún reside en el cristiano como un enemigo permanente que pone resistencia continua a nuestra obediencia a Dios, que hace como resistencia. Los cristianos, dice la palabra, no somos carnales, como lo hemos visto ya, porque ahora el pecado en el creyente ya dejó de ser su rey, ya no es nuestro rey, pero todavía hay carnalidad, todavía hay pecado, una carnalidad con la que tenemos que luchar día tras día, una lucha continua. El pecado todavía permanece en nosotros, pero es como un enemigo que se introduce sigilosamente, astutamente en nuestros deseos y ambiciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarnos nuevamente al terreno de la obediencia al pecado. Astutamente lo hace. El pecado es tan astuto que no nos va a revelar de entrada sus verdaderas intenciones. Él hace las cosas sutilmente. Él no hace ver que su meta es destruirnos, que su meta es apartarnos de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda bendición. Él no nos muestra eso. El pecado se presenta como alguien que quiere ayudarnos a tener una vida divertida, una vida mejor, una vida emocionante. Se muestra como algo que lo necesito. Así se muestra. El diablo también tiene su evangelio. Y es un evangelio que no es otra cosa que la distorsión de la verdad, del verdadero evangelio. Y no olvidemos, hermano, lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, que dice, el diablo se disfraza como un ángel de luz. Él presenta el pecado como algo necesario, que lo necesito, es más, que me beneficia, que es incluso emocionante, que me llena, me trae satisfacción, que hasta me libra de situaciones, me libra del estrés, más en este tiempo, hasta me libra del aburrimiento. Hace creer al creyente que esa posibilidad es válida. ¿Y para qué lo hace? Para poco a poco enredarlo en el supuesto placer que ofrece el pecado. Así trabaja el enemigo. Y ningún cristiano, hermanos, es inmune a caer en el pecado. Ningún cristiano. Nosotros no somos inmunes. Ahí tenemos el ejemplo, hermanos, de David. Ejemplos que nos permite el Señor para que los tengamos en cuenta. El cristiano no es inmune, a menos que se aplique cada día en su vida y en su corazón la lógica del Evangelio, de la palabra, para que de esa manera podamos contrarrestar
la irracionalidad retorcida del pecado, que saquemos a la luz lo que Él quiere y hacer la mentira, porque a veces nos parece lógico, a veces las cosas que nos presenta el enemigo seductor, a veces a nosotros en su atracción nos parece hasta lógico, pero no es así. Si tú no miras, aprovechando ese término, con la lógica de Dios, el enemigo te va a mostrar otra manera, y la va a mostrar para que tú seas seducido por esa lógica satánica que ofrece Él. Y es precisamente, hermanos, lo que Pablo nos está llevando a hacer en este pasaje. Nos está ayudando a pensar correctamente, haciéndonos ver que nosotros, ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no somos deudores. No somos deudores a la carne, ya no lo somos, para que nosotros vivamos conforme a la carne. Nos está ayudando a pensar, piensa, examina, analiza tu vida. Ahora estás en Cristo, y ahora que estás en Cristo, ya no eres deudor. Tú no le debes nada a la carne, tú no le debes nada al pecado, tú no tienes ninguna deuda con el pecado. Es lo que nos dice la palabra, aunque todavía está ahí, tú no tienes. Él te ha liberado, Él te ha sacado de esa esclavitud. No es tu rey ya, tu rey es Jesucristo. No tenemos ni una sola razón para hacerle caso a esas trampas, mentiras, seductoras del enemigo. Recuerda, y recuérdalo en tu vida, lo que produjo el pecado en tu vida, en ti, cuando todavía estabas bajo su control, dominado, y cómo te hubiera destruido, te hubiera acabado completamente, si Dios en su gracia maravillosa no hubiera intervenido para rescatarte de esa esclavitud. Recuerda eso siempre. Y la pregunta es, ¿por qué te vas a unir con todas tus fuerzas a un enemigo que te quiere destruir incluso pagarle? Porque eso es lo que haces, no nos ponemos ahí en bandeja para nuestra propia destrucción. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué volver al fango? ¿Por qué volver al lodo? Si precisamente de allá te sacó el Señor y te limpió completamente. Y eso es lo que nos está diciendo en este texto. ¿Cómo le vas a pagar al pecado para que siga armándose contra ti, tomando más fuerza y destruirte, incluso cediendo nuestras vidas a los impulsos pecaminosos de la carne? ¿Cómo? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos en cuenta. Porque si alguna deuda de gratitud realmente hoy tenemos, no es con la carne, es con el Dios Trino, que nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Ese Dios que nos unió en Cristo para que su justicia, esa justicia de Él, fuera nuestra justicia. Ese Dios que me envió la morada del Espíritu, que nos hizo morada del Espíritu Santo, para que el pecado ya no pueda dominarnos a su antojo nunca más. La deuda de gratitud la tenemos, es con nuestro Dios. Y eso es básicamente lo que Pablo nos está diciendo en este texto. Y es el mismo razonamiento que encontramos en el capítulo 6 de Romanos, que ya estudiamos, cuando les dice a los romanos, ¿recuerdan ustedes lo que les dice? Cuando ustedes estaban esclavos del pecado, los lleva a ese punto. ¿Recuerdan cuando ustedes eran esclavos del pecado? ¿Qué fruto, les dice, teníais de aquellas cosas? ¿Qué fruto de las cuales ahora cuando comprendemos nos avergonzamos?
de esas cosas que hacíamos cuando estábamos sin Cristo, porque el fin de ellas, ya sabemos, es muerte. Mas ahora, dice Pablo, habéis sido libertados del pecado, ya fuiste libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y como fuiste libertados y ahora somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la meta del pecado? Destruirte. Destrucción total. ¿Cuál es la meta de Dios? Darte vida. Es lo que dice la palabra. Recuerda lo que hemos estudiado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Cuál es el salario que te da el pecado? Muerte. Muerte. Mas escucha. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a tu favor, a nuestro favor, si somos cristianos. Obra que hizo a través de la persona de nuestro Señor, bendito Señor y Salvador Jesucristo, que en vez de darnos el miserable salario que merecíamos tú y yo por causa de nuestros pecados, el Señor, en su gran amor, nos regaló, porque es una dádiva de Dios, la vida eterna a través de la muerte de su Hijo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, entonces nos dice, ahora que disfrutamos de esa vida, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la lógica del Evangelio que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Ya que Dios nos salvó para santificarnos y para darnos vida en abundancia, vida en Cristo, el verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne, pero en dependencia del Espíritu Santo. Y mira el texto una vez más. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si lo hacemos, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, nos dice la palabra. Y lamentablemente, hermanos, muchos, no sé tú, cuando leen estos versículos, lo entienden como que si estuviera diciendo que el verdadero cristiano pudiera perder la salvación si comienza a vivir en la carne, porque dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero recuérdalo, esto es totalmente contrario a la enseñanza del resto de las Escrituras. Por eso es importante, hermanos, examinar, ver la palabra. La salvación, ya lo hemos hablado, es por gracia, no es por obras. Y es una salvación segura, porque proviene de Dios. Ese Dios que no cambia. Es una salvación segura, porque depende no de nosotros, depende de la justicia de Dios, que es imputada o puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Porque si la salvación se perdiera, entonces al final de cuentas, nosotros tenemos la posibilidad de conservarla entonces por obras, haciendo algo. Entonces la salvación no sería por gracia, la salvación sería por obras, porque yo puedo ganármela, yo puedo hacer méritos para alcanzarla. Es lo mismo, hermanos, que leíamos hace un momento en el capítulo 6 del libro de Romanos, cuando nos dice, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Esa es la paga del pecado. Solo que tú y yo
merecemos por causa del pecado. Pero la vida eterna que nos ofrece Dios no es meritoria, no es meritoria. La vida eterna, mira lo que dice la palabra que hemos leído el texto, es un regalo, es una dádiva de Dios que no merecemos, es un regalo que Él nos otorga de pura gracia, gratuitamente en Cristo. Es lo que dice la palabra. Sin embargo, si una persona vive controlada por la carne, siguiendo sin freno los deseos y ambiciones de esa naturaleza pecaminosa, que no es otra cosa, hermanos, que el deseo de buscar gloria para sí y de hacer su propia voluntad, porque quiere ser su rey, esa persona entonces se está engañando, creyendo que es cristiana y que va camino al cielo. Se está engañando completamente. Eso es lo que Pablo nos dice a nosotros. Si una persona vive conforme a la carne, no es cristiana. Controlada por la carne, no es cristiana. Realmente no ha entregado su vida a Cristo. Pero dice la palabra, pero si por medio del Espíritu, que es la evidencia, estáis haciendo morir las obras de la carne, entonces notarás que estás luchando contra el pecado que todavía permanece en ti. Tú no te agradas en él, él no te domina, pero hay una lucha. ¿Por qué? Porque ahora deseas agradar a Dios, no a ti mismo. Ya tú no vives para tu gloria, vives para la gloria de Dios. Deseas agradarle a Él. ¿Y cómo? A través, por medio de la obediencia. Y que lo hacemos por gratitud por todo lo que Él ha hecho a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y eso, hermano, cuando tú sabes que está en tu vida, cuando tú haces eso, es un síntoma inequívoco de que estás espiritualmente vivo. Cuando tú rechazas el pecado, batallas y peleas contra él, así venga la tentación, así venga la prueba, así te trate de seducir, te levantas para no dejarte controlar y dominar. Eso es por la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y eso muestra que verdaderamente no estás muerto, estás vivo. El cristiano, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11, es alguien que ha muerto al pecado, pero está vivo para Dios. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. De manera, hermanos, que el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. Y esto no es algo de momento, es una lucha continua, diaria, que no terminará sino hasta el momento de nuestra muerte o de nuestra transformación cuando Cristo venga. Y es interesante, hermanos, notar la manera en que el apóstol Pablo nos plantea esto en el versículo 13. Por un lado nos dice que tú y yo, somos responsables de darle muerte al pecado. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad darle muerte al pecado, que no es otra cosa que repudiar, rechazar, resistir al pecado con toda la fuerza de nuestro ser. Desde el mismo momento en que percibimos su intención de atraernos, de seducirnos, es que hacemos esto. Y es algo que nadie hará por tu vida, nadie hará por nosotros. Es tu lucha, es mi lucha. Somos tú y yo los que tenemos que darle muerte al pecado. Es lo que nos dice la palabra. Y noten que el texto no dice, porque no lo dice así, deja que el Espíritu le dé muerte al pecado, déjala. Deja que Él haga las cosas. No, lo que el texto nos dice es darle muerte al pecado. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros somos responsables de hacerlo, tú y yo. Somos los verdugos que debemos de llevar al pecado para darle muerte.
Eso solo lo tenemos que hacer, lo debemos, es nuestra responsabilidad, tú y yo, nosotros. Terminemos en esta parte, hermanos. El tiempo se nos va. Bien sabemos, el próximo sábado continuaremos con este estudio tan vital, tan importante como todo lo que hemos visto. Pero es importante comprender todo esto. Porque cuando nosotros comprendemos todo esto, nosotros vamos a enfrentar, hermanos, esta vida como es verdaderamente. Nos vamos a apropiar de la palabra del Señor, de esta palabra, hermanos, que estamos estudiando. La vamos a clavar en nuestro corazón. Vamos a comprender que ahora que estamos en Cristo Jesús, ya no estamos obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa nos invita, nos motiva a hacer. Porque si la obedecemos ciegamente, entonces tenemos que pensar si realmente tenemos un compromiso con Dios. Porque tendremos un resultado completamente diferente, adverso a lo que nosotros creemos. Porque si en nosotros todavía está el control y el dominio de la carne, moriremos. El resultado será desastroso. Pero si tú estás en Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo, ahora podemos hacer morir, ¿quiénes? Nosotros, las acciones de esa naturaleza pecaminosa. Y el resultado de eso es vida, pero somos nosotros los que tenemos que obrar. Dios nos facultó, nos dio todo. Somos morada del Espíritu Santo y nos ha capacitado por la palabra para obedecer y luchar contra el pecado. Porque ahora hemos sido justificados. Ya no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en tu corazón, ahora tú vives para la gloria de Dios. Pero hay una lucha que es constante, continua, de la cual tú y yo somos los responsables de hacer morir esas obras de la carne que nos quieren esclavizar nuevamente, que nos quieren seducir. Batalla en el nombre del Señor. Apropiate de la palabra, llénate de ella. Permite que el Espíritu Santo domine y controle tu vida para que te dé las fuerzas que tú necesitas para resistir toda acechanza que el enemigo quiera traer contra nosotros. Terminemos orándole al Señor. Y gracias, oh Dios, qué bueno, qué agradable, qué maravilloso es estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, despeje todo en nuestra mente y en nuestro corazón, todo lo que no te pertenezca a ti, Señor, lo que pueda obstaculizar, lo que pueda causar resistencia, lo que pueda impedir la comprensión de tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo quite de nosotros todas esas cosas para que a través de la iluminación de tu palabra, la comprensión de ella, nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús. Con las armas que tú hoy nos has dado, con el poder que tú nos has dado a través de tu palabra, nosotros seamos responsables de luchar y de batallar y de hacer morir toda obra de la carne que nos quiera nuevamente esclavizar. Y gracias, Dios, porque ahora tenemos una naturaleza espiritual que vive, que fluye en nuestro corazón y que nos hace sensibles para percibir toda acechanza que el enemigo pueda traer contra nosotros. No solamente eso, resistir en el nombre de Jesús toda acechanza, pues pertenecemos al equipo vencedor. Tú eres el vencedor y nos has dado la fuerza para nosotros, al estar en tu presencia, ser vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden que este sábado tendremos un tiempo fantástico, tiempo de oración y tiempo de ayuno a partir de las 9
de la mañana. Que el Señor te bendiga.